Buenas tardes, bienvenidos a Joyas Auténticas. Mi nombre es María y vamos a tener hoy el estudio de la primera y la última Torre de Babel, parte 20. Así que voy a invitarlos para que tengamos una palabra de oración. Oremos. Amante Padre en los cielos, imploramos tu presencia, que nos envíes también la presencia de tu Santo Espíritu para que unjas mis labios con un carbón encendido y que pongas tus palabras en mis labios para exponer este tema de tal manera que todos los que van a ver este video sean bendecidos por el mensaje. Ayúdanos a prepararnos para la batalla del Armagedón, que está profetizada en tu palabra. Y son bendiciones que te ruego, no habiendo méritos en mí, sino en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien. Entonces tenemos aquí que el tema que vamos a tener ahorita se llama La primera y la última Torre de Babel, parte 20. Y pues nosotros todavía continuamos en Jeremías 50 y 51. Y Jeremías 50 y 51 es todo sobre la Babilonia de Belsasar cuando cayó. Pero también está hablando para nuestros días más que para el tiempo de Jeremías. Así está hablando al mismo tiempo para la caída de la Babilonia moderna en nuestros días. Tenemos acá Jeremías 50:21. Y Jeremías 50:21 dice: Sube contra la tierra de Merataim. Merataim es otro nombre para Babilonia. Contra ella y contra los moradores de Pecot. Destruye y mata en pos de ellos, dice Jehová, y haz conforme a todo lo que te he mandado. Entonces, de acuerdo a lo que nos relata este verso, hay dos preguntas aquí. ¿Quién está dando estas instrucciones? Y la otra es, ¿a quién se las está dando? Más adelante, a medida que se vaya desarrollando este estudio, entonces vamos a ver quién está dando las instrucciones y a quién se las está dando. Tenemos aquí una nota. Los nombres de Merataim y Pecot son nombres para Babilonia. Símbolos para Babilonia. El nombre Merataim significa doble amargura y significa la doble amargura del fuerte clamor. La doble amargura del fuerte clamor. Pecot significa castigo o visitación. Es significante a la luz del hecho que es mencionado en los versos de Jeremías 50, 27 y 31. Así que la definición de la palabra Pecot, un nombre para Babilonia, usted tiene la palabra visitación. O sea que con la palabra Pecot, que es un nombre para Babilonia, usted tiene la palabra visitación.
que está conectada fuertemente con los versos de Jeremías 50, 27 y 31. Hablaremos de esos versos de Jeremías 50, 27 y 31 más tarde. Y tenemos acá, volviendo al verso 21. Entonces aquí sí tenemos ya la pregunta, ¿quién está dirigiendo estas palabras y a quién? Si volvemos a presentaciones anteriores, sabremos quién es esta gente. Volvamos a los versos 14 y 15. Jeremías 14 y 15. Vamos a leerlos. Jeremías 50, 14 y 15. Jeremías capítulo 50, versos 14 y 15. Entonces dice, apercibíos contra Babilonia alrededor. Todos los que entensáis arco, tirad contra ella. No escatiméis las saetas, porque pecó contra Jehová. Entonces, estas son instrucciones que están siendo dadas aquí en estos versos. Dice, apercibíos contra Babilonia alrededor, todos los que entensáis arco, tirad contra ella, no escatiméis las saetas, porque pecó contra Jehová. Contra ella en derredor gritad. Contra ella en derredor gritad, se rindió. Han caído sus fundamentos, derribados son sus muros, porque venganza es de Jehová. Tomad venganza de ella, haced como ella hizo. Entonces, ¿qué dice el Señor? Tomad venganza de ella, haced como ella hizo. La Babilonia moderna. Así al pueblo que se le estaba mandando que hiciera estas indicaciones, era al pueblo de Dios, que en el fin del mundo, o sea, en estos momentos, este es el fin del mundo, nosotros somos los que alcanzamos los fines de los siglos. Y entonces, a ese pueblo que alcanzó los fines de los siglos, que alcanzó el fin del mundo ahora, se le está dando estas indicaciones al pueblo de Dios que alcanzó el fin del mundo. Se le está dando estas indicaciones. Y para tenerlo más claro, vamos a leer los versos de Jeremías 50, del 4 al 9. Y Jeremías 50, del 4 al 9 dice, en aquellos días y en aquel tiempo. Y en aquellos días y en aquel tiempo son estos días, son este tiempo. Por eso ustedes ven que están sucediendo cosas muy raras actualmente. Es porque están sucediendo las cosas que estaban profetizadas para el fin del tiempo, para los últimos días de la historia de la humanidad. Y entonces allí dice, en aquellos días y en aquel tiempo, dice Jehová, vendrán los hijos de Israel, ellos y los hijos de Judá juntamente, e irán andando, llorando, y buscarán a Jehová su Dios. Entonces, para estos momentos, los sinceros hijos de Dios, los sinceros de corazón, que están buscando a Dios, en estos momentos, al ver todo cumpliéndose, vendrán los hijos de Judá y los de Israel juntamente, e irán andando y llorando, y buscarán a Jehová su Dios. Preguntarán por el camino de Sión. ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es la verdad presente? ¿Qué es lo que Dios requiere de nosotros en estos momentos? Preguntarán por el camino de Sión. ¿Hacia dónde volverán sus rostros? Así que ellos volverán sus rostros ¿hacia dónde? Hacia las haciendas antiguas, hacia el camino de Sión. Diciendo, venid y unámonos a Jehová,
con un pacto eterno que jamás será olvidado. Para estos tiempos del fin del mundo, entonces habrá una cosecha. Los hijos de Dios que lo están buscando con sincero corazón vendrán llorando, buscando el camino de Sión y diciendo, y volverán sus rostros al camino de Sión y estarán diciendo, venid y unámonos a Jehová con un pacto eterno que jamás será olvidado. Ovejas perdidas fueron mi pueblo, dice el Señor. Sus pastores las hicieron errar por los montes, las descarriaron y anduvieron de monte en collado. Se olvidaron de sus majadas. Todos los que las hallaban, las comían y decían sus enemigos, no pecamos, porque ellos pecaron contra Jehová, morada de justicia, contra Jehová, esperanza de sus padres. Huid de en medio de Babilonia, salid de la tierra de los caldeos, y sed como los machos cabríos delante del ganado. Estamos leyendo Jeremías 50 del 4 al 9. Así que dice, porque he aquí yo levanto y hago subir contra Babilonia reunión de grandes pueblos de la tierra del norte. Contra Babilonia subirá reunión de grandes pueblos de la tierra del norte. Todos los que el Señor les ha ordenado salir de Babilonia. Entonces, he aquí yo levanto y hago subir contra Babilonia reunión de grandes pueblos de la tierra del norte. Y desde allí se prepararán contra ella, y será tomada. Sus flechas como de valiente diestro. Ninguno se volverá vacío. Ninguno de esos pueblos se volverá vacío. Ellos tienen unas flechas de valiente diestro que van a disparar contra Babilonia. Y voy adelantándoles aquí, esas flechas de valiente diestro es la palabra del Señor tal y como está en la Biblia, sin mezcla de error, porque esas son las flechas de valiente diestro del pueblo de Dios. Y esas palabras, como dice Hebreos 4:12, esa palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que una espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos del corazón. Esa palabra es viva y eficaz, y es toda poderosa, y ustedes se van a sorprender todo lo que Dios tiene planeado con solo que su pueblo, sus soldados, usen bien la palabra de verdad y disparen flechas de convicción en las personas. Harán que salga una reunión de grandes pueblos de la tierra del norte. Y desde allí se prepararán contra ella. ¿Contra quién? Contra Babilonia, la que les ha dado doctrinas falsas, la que les ha dado el árbol del conocimiento del bien y del mal, que es una parte de verdad mezclada con error. Ese es el árbol del conocimiento del bien y del mal, del cual el Señor le dijo a Adán, de todos los árboles del huerto podréis comer, menos del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que de él comiereis, ciertamente moriréis. Entonces la mezcla de verdad con error es el árbol del conocimiento del bien y del mal, y como no estemos velando y estemos comiendo mezcla de verdad con error, ciertamente moriremos. Entonces tenemos que comer la palabra de Dios pura, sin mezcla de error. Sigo diciendo aquí. Así, Dios le ordena a su pueblo de los últimos días los versos 14 y 15. ¿Contra quién? Contra Babilonia. Los versos 14 y 15 de Jeremías es lo que son las instrucciones que Dios le da a su ejército, a sus soldados,
contra la tierra de Babilonia. Vamos a leerlos otra vez. Los versos 14 y 15, aunque yo creo que los tengo aquí en las notas, yo los copié. Los versos 14 y 15 que dicen, los versos 14 y 15, apercibíos contra Babilonia alrededor. ¿Qué quiere decir? Que la rodeemos. Apercibíos contra Babilonia alrededor. Todos los que entensáis arco, el arco de la palabra de Dios, de un escrito está. Todos los que entensáis arco, tirad contra ella. ¿Qué vamos a tirar contra ella? La verdad presente, el mensaje que es del evangelio eterno que está allí en la palabra de Dios. Tirad contra ella, no escatiméis las saetas, porque pecó contra Jehová. La palabra de Dios es viva, es su Santo Espíritu, y el Señor dice, no con espada ni con ejército, sino con mi Santo Espíritu. Con ella venceremos. Entonces dice, contra ella en derredor gritad, se rindió, han caído sus fundamentos, derribados son sus muros, porque venganza es de Jehová. Tomad venganza de ella, haced con ella como ella os hizo. Entonces el Señor nos está dando allí unas instrucciones de que tiremos contra ella nuestras flechas del mensaje, de la palabra de verdad, que no las ocultemos, que no callemos la verdad presente, que la hablemos, que no encubramos, que hagamos pública esa verdad presente. Dice acá. Entonces esas es las instrucciones de Dios. El Señor es el que da estas instrucciones. ¿Para quién? Para el pueblo de Dios en los últimos días. Ese es su mandato. Eso es hablar el mensaje para este tiempo. El mensaje hará caer a Babilonia, así como Martín Lutero dijo o habló en la Edad Oscura respecto del papado. Él dijo, básicamente, todo lo que tenía que hacer era solo hablar la palabra de Dios y la Roma papal cayó en la Edad Oscura. Vamos a leer Jeremías 50:22. Estruendo de guerra hay en la tierra. Nos está diciendo este verso que hay estruendo de guerra en la tierra y destrucción grande. ¿Qué significa guerra? ¿Cuál guerra? Vamos a mirar Apocalipsis 16:14. Que nos está diciendo que estruendo de guerra hay en la tierra, y entonces nos viene una pregunta, ¿qué significa guerra y cuál guerra? Y para obtener la respuesta vamos a leer en la Biblia, que son nuestra arma, nuestras palabras de verdad. Vamos a leer la Biblia en el capítulo 16 de Apocalipsis, verso 14. Porque son espíritus de demonios, haciendo milagros, que van a los reyes de la tierra y a todo el mundo, para congregarlos para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso, la batalla más grande, la batalla entre la verdad y el error. Así, ¿quiénes están envueltos en esa batalla? Entonces ese es el estruendo de guerra. La batalla del gran día del Dios Todopoderoso. La batalla más grande. La batalla entre la verdad y el error. Entre las doctrinas de verdad que tenemos en la Biblia, los mensajes de verdad presente y las teorías y las doctrinas de la religión humana, de invención humana, las teorías de conspiración, las fábulas y las falsas doctrinas religiosas. Es una guerra entonces entre ¿qué?
entre la verdad y el error. En el error tenemos las falsas doctrinas, tenemos las teorías de conspiración, tenemos las doctrinas de invención humana, y en la verdad tenemos las teorías, tenemos las doctrinas divinas, las doctrinas, los verdaderos mensajes de Dios. Entonces, la guerra que se presenta es entre la batalla entre la verdad y el error. Y hace una pregunta: ¿quiénes están envueltos en esa batalla? Bueno, leímos Apocalipsis 13, que nos habla de que hay tres, que son espíritus, que hay espíritus de demonios haciendo milagros y que van a los reyes de la tierra y a todo el mundo para reunirlos o para congregarlos para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso, la batalla más grande entre la verdad y el error, decimos, o sea, concluimos. Y queda la pregunta en el aire: ¿quiénes están envueltos en esa batalla? Pero ahora vamos a leer Apocalipsis 16, del 12 al 13. Y Apocalipsis 16, 12 al 13 dice: y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates. Muy interesante, voy a hacer un stop aquí para hablar del gran río Éufrates, porque cuando usted va al libro del Génesis, el capítulo 11, dice que una confederación fue a la tierra de Sinar, y más adelante voy a leer aquí una cita que dice que la tierra de Sinar queda a orillas del río Éufrates, y esa confederación que fue a la tierra de Sinar iban en rebelión contra Dios y no querían olvidar a su creador y también olvidar sus mandamientos, sus restricciones. Y decidieron entonces irse a la tierra de Sinar para cumplir con este objetivo. Y en la tierra de Sinar, a la orilla del río Éufrates, decidieron construir una ciudad y una torre para ensalzarse ellos mismos, para ensalzar sus doctrinas humanas sobre las de Dios, para su orgullo y para su egoísmo. Ya sabemos que el Señor derribó esa torre, pero ellos fueron esparcidos sobre la faz de la tierra con sus doctrinas, con sus ideas de origen humano, y hoy en día también tenemos una gran confederación haciendo su torre de Babel, sus doctrinas falsas que no están en la Biblia, que no están aprobadas en la Biblia, e imponiéndolas por el Estado, haciéndolas obligatorias para todos los hombres y tratando de hacer que los siervos de Dios que guardan los mandamientos de Dios invaliden también los mandamientos. Entonces, vamos a seguir leyendo entonces esto. Tenemos acá, vamos a leer ahora, dije que iba a leer Apocalipsis 12:13, dice: y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates. El río Éufrates, como dije ya, es esa gran confederación que fundó una ciudad y una torre a orillas del río Éufrates. Dios se los impidió, los esparció, pero hoy en día también tenemos una gran confederación haciendo su torre de Babel de una ley que va a salir obligatoria, y es la ley del domingo, de guardar el domingo, en contra de la ley del día que Dios instituyó desde la creación y que lo dejó en sus 10 mandamientos, en contra del cuarto mandamiento, el día séptimo. Y entonces ahí están construyendo ellos modernamente, la Babilonia de ahora,
su torre simbólica. Entonces, por eso, ese Éufrates allá en el Génesis era literal, pero aquí, en los fines del mundo, tenemos un Éufrates, una gran confederación como la del Éufrates, construyendo su torre de Babel simbólica, poniendo los mandamientos de hombres por encima de los mandamientos de Dios. Entonces vamos a seguir leyendo. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que fuese preparado el camino de los reyes del oriente. Aquí tienes viniendo en este verso el río Éufrates. Ya expliqué por qué el río Éufrates es simbólico de la Torre de Babel moderna, que son doctrinas de hombres que las quieren poner por encima de las doctrinas de Dios. La Torre de Babel fue construida a orillas del río Éufrates. Durante algún tiempo, entonces vamos a leer aquí la siguiente cita que está en Patriarcas y Profetas, página 98, párrafo 5, y dice: durante algún tiempo los descendientes de Noé continuaron habitando en las montañas donde el arca se había detenido. A medida que se multiplicaron, la apostasía no tardó en causar división entre ellos. Los que deseaban olvidar a su Creador y desechar las restricciones de su ley, tenían por constante molestia las enseñanzas y el ejemplo de sus piadosos compañeros. Y después de un tiempo decidieron separarse de los que adoraban a Dios. Para lograr su fin, emigraron a la llanura de Sinar, que estaba a orillas del río Éufrates. Les atraían la hermosa ubicación y la fertilidad del terreno, y en ese lugar decidieron establecerse. Entonces, decidieron establecerse ¿en dónde? En la llanura de Sinar, a orillas del río Éufrates. Vamos a ver si encuentro aquí el verso en la Biblia que está en Génesis 11, y dice: tenían entonces la tierra un solo lenguaje y unas mismas palabras. Estoy leyendo Génesis 11 desde el 1 en adelante. Y aconteció que cuando partieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y asentaron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les fue el ladrillo en lugar de piedra y el betún en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. ¿Dónde hicieron eso? En la llanura de Sinar. ¿Y dónde quedaba la llanura de Sinar? Según el libro de Patriarcas y Profetas, página 98, párrafo 5, a las orillas del río Éufrates. Es muy significativo esto. Entonces es para la palabra de Dios es para nuestra instrucción. Muy bien, vamos a continuar aquí. Vamos a leer ahora Apocalipsis 16, 13. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Eso dice el 13. El 14 dice: son espíritus de demonios que van a los reyes de la tierra para reunirlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Entonces dice acá, para contestar la pregunta que se hizo arriba sobre el cual, para contestar la pregunta que se hizo arriba sobre a cuál batalla se está refiriendo el verso de Apocalipsis 16, 14, vamos a leer Apocalipsis 17, 14.
con Apocalipsis 17:14 contestamos a cuál batalla se está refiriendo y quiénes están envueltos en esa batalla. Entonces vamos a ver aquí vamos a ver a qué batallas que se está refiriendo y vamos a ver una parte de los que están envueltos en esa batalla, por lo menos, al menos en este verso 17, en el Apocalipsis 17:14 vamos a ver una parte. Más adelante vamos a ver las otras partes que están envueltas en esa batalla. Entonces Apocalipsis 17 dice, ellos pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Entonces, ¿quiénes son los que van a pelear contra el Cordero y el Cordero los vencerá? En Apocalipsis 17 dice que vio una gran bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y las 7 cabezas, nosotros tenemos unos videos anteriores acá que dice que son 7 reyes, que para 1798 5 habían caído. Esos reyes son los imperios, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma pagana, Roma papal, que a 1798 habían caído. Uno era los Estados Unidos y el otro era la ONU, que aún no había venido. Y la ONU, más adelante, el verso 12 nos dice que esos 10 reyes son la ONU, que son los que van a recibir, todos van a recibir, los 10 van a recibir un solo reino, que es el reino del imperio mundial, que ya lo tenemos ahorita. Tenemos la ONU, tenemos el globalismo en la ONU. Entonces, dice que esos 10 reyes son la ONU y esos 10 reyes son los que dice acá que pelearán contra el Cordero. Dice Apocalipsis 17:14, dice, ellos pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá porque Él es Señor de señores y Rey de reyes y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Todos los que estemos con Jesús a través de su palabra pura, sin mezcla de error, hemos sido llamados, elegidos y fieles. Y el Cordero los va a vencer. Y son llamados, elegidos y fieles. ¿Quiénes son esos 3 enemigos? Los 3 enemigos de Dios son la triple unión. El dragón, la bestia y el falso profeta. En esta batalla, el Cordero gana. Y esta es la batalla del Armagedón. Pues ya sabemos que el dragón es la ONU, que la bestia es el papado y el falso profeta es los Estados Unidos. Y ellos están ahorita peleando contra el Cordero, imponiendo sus leyes y mandamientos humanos, y el Cordero tiene sus elegidos que están sosteniendo un escrito está y la Biblia sola. Muy bien, continuamos leyendo acá. Tendrá lugar la batalla del Armagedón, y en ese día no debe encontrar a ninguno de nosotros durmiendo. Deberíamos estar completamente despiertos, como vírgenes prudentes que tenemos aceite en nuestras vasijas y en nuestras lámparas. El poder del Espíritu Santo debe estar sobre nosotros, y el capitán de la hueste del Señor estará a la cabeza de los ángeles del cielo para dirigir la batalla. Solemnes eventos ocurrirán en el futuro. Sonará una trompeta tras otra. Una copa tras otra será volcada en forma sucesiva sobre los habitantes de la tierra. Escenas de enorme interés están casi sobre nosotros. Estas cosas serán indicaciones seguras. Perdón un momentico. Estas cosas serán indicaciones seguras de la presencia de aquel que ha dirigido en todo movimiento agresivo, que ha acompañado la marcha de su causa a través de los siglos y que ha prometido bondadosamente
estar en persona con su pueblo en todos sus conflictos hasta el fin del mundo. Él ha prometido estar con nosotros en todos los conflictos que tengamos hasta el fin del mundo. Él defenderá su verdad. Él hará que ésta triunfe. Él está listo para suplir a sus fieles de motivos y poder de propósito, inspirándoles esperanza y valor en la creciente actividad cuando el tiempo esté muy cercano. Y ese tiempo que está muy cercano es ahora este que nosotros estamos viviendo. Una fiera lucha final. Tendremos una fiera lucha final, es un título que tenemos acá. Los engaños, las falsedades, las imposturas aumentarán. De todas partes llegarán clamores de: yo soy el Cristo y el tiempo está cerca. Pero Cristo dijo: no vayáis en pos de ellos. Esto está en Lucas 21:8. Habrá una fiera lucha antes de que se revele a este mundo el hombre de pecado. ¿Quién es y cuál ha sido su obra? Mientras que el mundo protestante se va haciendo más benigno y afectuoso con el hombre de pecado, segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 3, no ocupará el pueblo de Dios su lugar como ejército aguerrido y valiente de Jesucristo para hacer frente al conflicto que debe venir, mientras los hijos del Todopoderoso escondan sus vidas con Cristo en Dios. La Babilonia mística no se ha abstenido de la sangre de los santos. Y no estaremos completamente despiertos y alerta para atesorar los rayos luminosos que han estado resplandeciendo de la luz del ángel que ha de alumbrar la tierra con su gloria. ¿Cuál es ese ángel que ha de alumbrar la tierra con su gloria? El ángel de Apocalipsis 18, verso 1, que dice: entonces vi descender del cielo otro ángel que alumbró la tierra con su gloria. Este pasaje que acabo de leer está en Mensajes Selectos, tomo 3, página 487. Y se conecta con Jeremías 50:20. En aquellos días y en aquel tiempo. Cuando habla de aquellos días y aquel tiempo, está hablando del fin del mundo, está hablando de nuestros días. Dice Jehová: la maldad de Israel será buscada y no aparecerá, porque Dios perdonará nuestros pecados y remitirá nuestros pecados de nosotros. Y los pecados de Judá y no se hallarán, dice, la maldad de Israel será buscada y no aparecerá, y los pecados de Judá y no se hallarán, porque perdonaré a los que yo hubiere dejado. Apocalipsis 16 nos habla de las últimas 7 plagas. Y eso es lo que dice acá, esta cita, porque esta cita dice que al inicio esta cita dice que trompeta tras trompeta sonará y copa tras copa serán vaciadas sobre los habitantes de la tierra. Copa tras copa son las 7 plagas postreras. Y esto ocurre durante la crisis de la ley dominical. Vamos a ver la próxima cita. Y la tenemos en manuscritos 175 de 1899, que dice: los ejércitos de Dios entran en la batalla. Necesitamos estudiar el derramamiento de la séptima copa. Los poderes del mal no abandonarán el conflicto sin luchar, pero la providencia tiene una parte que desempeñar en la batalla del Armagedón. Cuando la tierra esté alumbrada con la gloria del ángel de Apocalipsis 18, los elementos religiosos buenos y malos despertarán del sueño y los ejércitos del Dios viviente irán a la batalla. ¿Cuándo fue que la tierra quedó alumbrada con el ángel de Apocalipsis 18? Cuando cayeron las torres gemelas,
en el 9/11 del 2001, encontramos nosotros que la caída de las Torres Gemelas estaban profetizadas tanto en Isaías 30:25 como en el libro de Testimonios para la Iglesia, tomo 9. También se habla de esta profecía en la Review and Herald del 5 de julio de 1906. Y la cita dice más o menos en estas palabras, más o menos como yo las recuerdo, dice, la hermana, el espíritu de profecía dice, ha sido dicho que yo dije que Nueva York va a ser barrida por un maremoto. Yo no he dicho tal cosa. Solamente he dicho que he visto los edificios de Nueva York subiendo piso tras piso y que escenas terribles ocurrirán cuando el Señor se levante para sacudir la tierra. Un toque de las manos de Dios y estas estructuras caerán. Y cuando esto ocurra, se cumplirán los versos de Apocalipsis 18, del 1 al 3. Y nosotros sabemos que las Torres Gemelas cayeron en septiembre 11 del 2001. Entonces el ángel de Apocalipsis 18 descendió en septiembre 11 del 2001. Por eso es que cosas inexplicables ocurrieron allí. Dice que un edificio, cuando es demolido por implosión, le ponen dinamita dentro del edificio de tal manera que cuando explote no caiga hacia afuera, sino caiga hacia adentro para que no haga daños a los que estén cerca. Y entonces, cuando cae toda la estructura de lo que es cemento, ladrillo, pero la estructura de hierro queda. Pero cuando usted ve un documental de las Torres Gemelas, ve que no quedó nada, no quedó sino el polvo de la tierra, no quedó ni la estructura de hierro, que el hecho de que un avión se hubiera estrellado contra las torres no tenía por qué desaparecer la estructura de hierro, y lo que se veía era una mancha negra en el horizonte del material del hierro que fue sublimizado y fue llevado por las eras del verano. Ahí se cumplió lo que dice Daniel 2, que dice que una piedra que le pegó a la imagen en los pies de hierro, de bronce, en los pies de hierro y barro de hierro, las piernas de bronce, de plata y de oro, y esos materiales se convirtieron en polvo y fueron llevados por los vientos del verano. Entonces así sucedió cuando cayeron las Torres Gemelas. Entonces ahí descendió el ángel de Apocalipsis 18 y ahí empezaron las primeras gotas de la lluvia tardía. Empezó el Señor a iluminar y dar sabiduría sobre estos mensajes que están escritos aquí. Desde hace mucho tiempo están escritos aquí en su palabra, la Biblia. Entonces, eso ocurrió entonces el 9/11 del 2001. Ahí empezaron las primeras gotas de la lluvia tardía, pero aquí está diciendo también que la batalla del Armagedón ocurrirá cuando descienda el ángel de Apocalipsis 18:1, y el ángel de Apocalipsis 18:1 descendió el 9/11 del 2001, o sea que desde esa época comenzó la batalla del Armagedón, que no es una batalla física, no es que el pueblo de Dios esté aquí llenándose de armas para atacar a los que no estén de acuerdo con él. No, el pueblo de Dios tiene su arma, que es la Biblia, son los mensajes de verdad, y él dice los mensajes de verdad contra todas las doctrinas falsas y mezclas de verdad con error que tenemos hoy en el mundo. Entonces, desde ahí empezó la batalla del Armagedón, las teorías de conspiración, las doctrinas de hombres, las fábulas para engañar a la humanidad, y el pueblo de Dios, con esa gloria, esa luz y esa sabiduría que le vino, empezó a venir desde el 9/11 del 2001,
está diciendo este mensaje de verdad presente y se está llevando desde el 2001. Ellos diciendo la verdad y los otros diciendo sus fábulas de mentiras, y estamos en la batalla del Armagedón. Pero como dice Apocalipsis 17, 14, que ellos pelearán contra el Cordero, pelearán contra la verdad con sus teorías de conspiración, sus doctrinas falsas, sus leyes en contra de los mandamientos de Dios. Pero nosotros, hermanos, debemos mantenernos firmes y con fe, porque dice, pelearán contra el Cordero en la persona de sus siervos y de su palabra. Y el Cordero dice que los vencerá, porque Él es Rey de Reyes y Señor de Señores, y los que estamos con Él somos llamados, elegidos y fieles. Entonces continúo por acá donde veníamos. Estamos leyendo allá (17:14). Entonces ellos pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Apocalipsis 17:14. Y los que estamos con Él son llamados y elegidos y fieles. Los tres enemigos de Dios, la triple unión, el dragón, la bestia y el falso profeta. En esta batalla el Cordero gana. Y esta es la batalla del Armagedón, que empezó entonces, ¿cuándo? El 9/11. Tendrá lugar la batalla del Armagedón, y ese día no debe hallar a ninguno de nosotros durmiendo. Deberíamos estar completamente despiertos, como vírgenes prudentes que tenemos aceite en nuestras vasijas y en nuestras lámparas. El poder del Espíritu Santo debe estar sobre nosotros. El capitán de la hueste del Señor estará a la cabeza de los ángeles del cielo para dirigir la batalla. Delante de nosotros va Jesús al frente de sus ejércitos celestiales dirigiendo la batalla. Solemnes eventos ocurrirán en el futuro. Sonará trompeta tras trompeta, una copa tras otra. Serán volcadas en forma sucesiva sobre los habitantes de la tierra. Escenas de enorme interés están casi sobre nosotros. Y estas cosas serán indicaciones seguras de la presencia de aquel que ha dirigido en todo movimiento agresivo, que ha acompañado la marcha de su causa a través de los siglos y que ha prometido bondadosamente estar en persona con su pueblo en todos sus conflictos hasta el fin del mundo. Defenderá su verdad. Él hará que ésta triunfe. Él está listo para suplir a los fieles de motivos y poder de propósito, inspirándoles esperanza y valor en la creciente actividad cuando el tiempo esté muy cercano. Una fiera lucha final. Los engaños, las falsedades, las imposturas aumentarán. Desde todas partes llegarán clamores: yo soy el Cristo, el tiempo está cerca. Pero Cristo dijo: no vayáis en pos de ellos. Habrá una fiera lucha antes de que se revele a este mundo el hombre de pecado. ¿Quién es y cuál ha sido su obra? Mientras que el mundo protestante se va haciendo más benigno y afectuoso con el hombre de pecado, segunda de Tesalonicenses 2:3, no ocupará el pueblo de Dios su lugar como ejército aguerrido y valiente de Jesucristo para hacer frente al conflicto que debe venir mientras los hijos del Todopoderoso escondan sus vidas con Cristo en Dios. La Babilonia mística no se ha abstenido de la sangre de los santos y no estaremos completamente despiertos y alerta para atesorar los rayos luminosos que han estado resplandeciendo de la luz del ángel que ha de iluminar la tierra con su gloria. Eso es Apocalipsis 18:1. Aquellos días y en aquel tiempo, dice Jeremías 50, se conectan con Apocalipsis 18:1. Esos son los tiempos de aquellos días y en aquel tiempo. Es los días y el tiempo de Apocalipsis 18:1 del 2001 para acá, del 11 de septiembre de 2001 para acá. Dice Jehová, dice, bueno, entonces ahí donde dice
que la maldad de Israel será buscada. Y allá donde dice que copa tras copa será derramada sobre los habitantes de la tierra, está en el Apocalipsis 16, que habla de las 7 plagas postreras, y eso ocurre durante la crisis de la ley dominical. La próxima cita la tenemos en manuscritos, ya la leí, cuando dice que los ejércitos de Dios entran en batalla. Necesitamos estudiar el derramamiento de la 7ª copa. Los poderes del mal no abandonarán el conflicto sin luchar, pero la providencia tiene una parte que desempeñar en la batalla del Armagedón, cuando la tierra esté alumbrada con la gloria del ángel de Apocalipsis 18. Los elementos buenos y malos despertarán del sueño, y los ejércitos del Dios viviente irán a la batalla. Su pueblo, con la verdad presente, irá a la batalla también para disparar sus flechas de verdad en todas direcciones. Todo esto ocurrirá durante la crisis de la ley dominical. Apocalipsis 16, 17, 21 dice: el 7º ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Y hubo voces y relámpagos y truenos, y hubo un gran temblor y un terremoto tan grande cual no hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. La gran ciudad fue partida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del furor de su ira. Y toda isla huyó, y los habitantes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un grande granizo como el peso de un talento. Y los hombres blasfemaron a Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue muy grande. Por supuesto, esto será antes de que las plagas caigan, porque las 7 plagas no caerán hasta que se termine el tiempo de gracia. Seguimos acá. Después de estas cosas vi otro ángel descender del cielo teniendo grande gloria, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con fortaleza en alta voz diciendo: caída es la grande Babilonia, y es hecha habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de todas aves sucias y aborrecibles. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados y que no recibáis de sus plagas. Estos versos señalan un tiempo en el porvenir, cuando el anuncio de la caída de Babilonia, tal cual fue hecho por el 2º ángel de Apocalipsis 14:8, se repetirá con la mención adicional de las corrupciones que han estado introduciéndose en las diversas organizaciones religiosas que constituyen a Babilonia. Desde que ese mensaje fue pronunciado por primera vez, durante el verano de 1844, se describe aquí la terrible condición en que se encuentra el mundo religioso. Cada vez que la gente rechace la verdad, habrá mayor confusión en su mente y más terquedad en su corazón, hasta que se hunda en temeraria incredulidad. En su desafío de las amonestaciones de Dios, seguirá pisoteando uno de los preceptos del Decálogo hasta que sea inducida a perseguir a los que lo consideran sagrado. Se desprecia a Cristo cuando se manifiesta desdén hacia su palabra y hacia su pueblo. Conforme vayan siendo aceptadas las enseñanzas del espiritismo en las iglesias, irán desapareciendo las vallas impuestas al corazón carnal, y la religión se convertirá en un manto para cubrir las más bajas iniquidades. La creencia en las manifestaciones espiritistas abre el campo a los espíritus seductores y a las doctrinas de demonios, y de este modo se dejarán sentir en las iglesias las influencias de los ángeles malos. Esto está en el Conflicto de los Siglos 661. Debemos entender el 9:11, que es cuando el ángel de Apocalipsis 18 descendió, y es el inicio del derramamiento del Espíritu Santo, que inicia sus primeras gotas.
pero su plenitud se alcanza en la ley dominical, y cuando las 10 vírgenes de Mateo 25 se despierten de acuerdo a Daniel 12:10, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, mas los impíos obrarán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos entenderán. Eso dice Daniel 12:10. Y eso, la plenitud del Espíritu Santo se alcanza cuando salga la ley dominical, pero la batalla del Armagedón y las gotas de la lluvia, las primeras gotas de la lluvia tardía comenzaron el 9/11 del 2001. La batalla del Armagedón ocurre durante el tiempo cuando el ángel de Apocalipsis 18 desciende e ilumina la tierra con su gloria. Continuando con la batalla del Armagedón, su afán por desacreditar los preceptos divinos. Satanás pervirtió las doctrinas de la Biblia, de suerte que se incorporaron errores en la fe de millares de personas que profesaban creer en las Santas Escrituras. El último gran conflicto entre la verdad y el error, que es sobre lo que se lucha la batalla del Armagedón, no es más que la última batalla de la controversia que se viene desarrollando desde hace tiempo con respecto a la ley de Dios. En esta batalla estamos entrando ahora. Entonces esto se aplica al 9/11 del 2001. Desde aquí esto es verdad presente. Es la que se libra entre las leyes de los hombres y los preceptos de Jehová, entre la religión de la Biblia y la religión de las fábulas y la tradición. Eso lo encontramos en Conflicto de los Siglos, página 639, párrafo 2. Nota: tienes que tomar este pasaje del Conflicto de los Siglos 639, párrafo 2, donde dice: sobre esta batalla estamos entrando ahora. Nosotros en este movimiento hemos entendido, y espero que todos los que están escuchando esta presentación entiendan, que el espíritu de profecía dice que los profetas hablaron más para nuestro tiempo que para el tiempo de ellos. Ahora, el espíritu de profecía escribió estas palabras por inspiración del Espíritu Santo, pero estas palabras se aplican a ella, el instrumento para nuestros días, Ellen White, y a todos los profetas. Ella estaba hablando para nuestro tiempo más que para el tiempo de ella, pero los adventistas del séptimo día no son conscientes de eso, y aún en nuestro movimiento creo que tendemos a olvidar eso. Así que siempre que ella dice cosas como en esta batalla estamos entrando, ¿alguien puede decir que la batalla del Armagedón empezó en sus días? No. Ella no está diciendo eso. Esas palabras se aplican a nuestros días. En esa batalla estamos entrando nosotros ahora. Esta es la verdad presente para nosotros en este tiempo. En esta batalla estamos entrando nosotros ahora. Así es como las tropas se preparan para luchar en este tiempo. La batalla no ha alcanzado su máxima altura, y recuerden, quiero enfatizar que esta batalla es entre las leyes de los hombres y los preceptos de Jehová, entre la religión de la Biblia y la religión de las fábulas y tradiciones. Eso es sobre lo que la batalla del Armagedón es principalmente. No niega el hecho de que habrá persecución. Pero yo creo que hemos sido influenciados por el protestantismo apóstata de que la batalla del Armagedón será una batalla física con Rusia, con el Israel literal, allí en Medio Oriente. Ellos reúnen todas esas cosas y aseguran que Israel vencerá a Rusia. Al menos ellos acostumbran a enseñar esto. Pero esto no es una batalla física. Quiero decir, hay cosas que son literales o están literalmente ocurriendo, pero esto no es una batalla física, como que el pueblo de Dios, siendo un ejército que tiene armas, lucha contra cualquiera que no esté de acuerdo con ellos, y todo ese tipo de sinsentido. Jeremías 50:23 dice: ¿cómo fue cortado y quebrado el martillo de toda la tierra?
¿Cómo se convirtió Babilonia en desierto entre las naciones? Lo que he hecho aquí lo que se ha hecho aquí, es que se ha tomado un pasaje del libro de Profetas y Reyes, de la página 390, y se colocó en este estudio, porque la hermana White cita parte de Jeremías 50, y así que voy a traerlo aquí, voy a leerlo aquí, y solo voy a mostrar lo que ella dice de Jeremías 50, que eso es parte del capítulo. Los profetas hebreos habían hablado claramente de la manera en que iba a caer Babilonia. Así que si sabíamos, los profetas hablaron de qué manera iba a caer Babilonia en el tiempo antiguo, nosotros también vamos a saber de qué manera va a caer. También los profetas escribieron de qué manera va a caer la Babilonia del tiempo moderno. Así que vamos a seguir leyendo acá. Al revelarles el Señor en visión los acontecimientos futuros, habían exclamado: ¿cómo fue presa Sesash? Sesash es otro nombre para Babilonia. Y fue tomada la que era alabada por toda la tierra. ¿Cómo fue Babilonia por espanto entre las gentes? ¿Cómo fue cortado y quebrado el martillo de toda la tierra? ¿Cómo se tornó Babilonia en desierto entre las gentes? Del grito de la toma de Babilonia la tierra tembló y el clamor se oyó entre las gentes. En un momento cayó Babilonia, porque vino destruidor contra ella, contra Babilonia, y sus valientes fueron presos. El arco de ellos fue quebrado, porque Jehová Dios de retribuciones dará la paga. Y embriagaré sus príncipes y sus sabios, sus capitanes y sus nobles y sus fuertes, y dormirán su sueño eterno y no despertarán, dice el rey, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos. Úsete lazos, una forma para Babilonia. Tuvo lazos. Vamos a ver qué son estos lazos. Y aún fuiste tomada, oh Babilonia, y tú no lo supiste. Fuiste hallada y aún presa, porque provocaste a Jehová. Abrió Jehová tu tesoro y sacó los vasos de su furor, porque esta es obra de Jehová, Dios de los ejércitos, en la tierra de los caldeos. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: oprimidos fueron los hijos de Israel y los hijos de Judá juntamente, y todos los que tomaron cautivos se los retuvieron, no los quisieron soltar. Cuando dice que todos los que tomaron cautivos, ellos los retuvieron y no los quisieron soltar, está haciendo referencia o hace un paralelo aquí cuando fue Moisés a Faraón de parte de Jehová para solicitarle que dejara salir a su pueblo de Egipto para que fuera al desierto y le sirvieran. Y Faraón dijo: no conozco a Jehová y tampoco dejaré ir a su pueblo. O sea, lo retuvo. Entonces lo mismo hace Babilonia. Los retuvieron, no les dieron libertad, no los quisieron soltar. El redentor de ellos es el fuerte. Así como Dios sacó al pueblo de Israel del Egipto literal, sacará a su pueblo que le sirve hoy en día del Egipto moderno. Jehová de los ejércitos es su nombre. De cierto abogará la causa de ellos, para hacer quietar la tierra y turbar los moradores de Babilonia. Y ahí tenemos todas las citas: Jeremías 51:41, Jeremías 50:20. Bueno, hay muchas citas del capítulo de Jeremías 50 y 51. Yo las notas las voy a colocar ahí en la parte de abajo del video, así que ustedes pueden estudiarlas y también revisar. Así el muro ancho de Babilonia quedó derribado enteramente y altas sus puertas fueron quemadas a fuego. Así hizo cesar Jehová de los ejércitos la arrogancia de los soberbios y abatió la altivez de los fuertes. Así Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, llegó a ser como Sodoma y Gomorra, lugar maldito para siempre. La inspiración ha declarado:
Nunca más será habitada, ni se morará en ella. Será deshabitada para siempre. Será lugar de las fieras, de chacales, de fieras abominables, y etcétera. Y en sus palacios gritarán gatos, cervales y chacales, etcétera. Bueno, voy a adelantarme. Al último, eso está en Profetas y Reyes, página 391, párrafo 1. Bueno, cuando ustedes estén estudiando, lean toda la cita completa. Al último gobernante de Babilonia llegó la sentencia del vigía invisible, como había llegado la figura al primero. Al último gobernante de Babilonia llegó la sentencia como le llegó al primero. Al primero le fue dicho: a ti te dicen, al rey de Babilonia primero, que fue por supuesto Nabucodonosor, el reino es traspasado de ti. Y eso lo encuentras en Daniel 4:31. Y esta cita la estoy leyendo de Profetas y Reyes 391:2. Nota, es interesante que ella dice claramente, tenemos los profetas hebreos en lo que respecta a la manera en que Babilonia debe caer. No se ha acabado profundo en esta frase, pero necesitamos estudiar y entender la manera en que Babilonia cae. Asegurarnos de entender eso. Necesitamos tener una clara comprensión de esa verdad. Babilonia no es solo el papado, es también las iglesias protestantes, pero también el dragón. Definiendo, Babilonia es el dragón, la bestia y el falso profeta, que es la ONU, el papado y Estados Unidos. Cuando leemos el pasaje anterior, necesitamos tener eso en cuenta. Leímos un pasaje que está en 391, en la página 391 de Profetas y Reyes, y cuando leamos ese pasaje, tengan eso en cuenta. Continuando con Babilonia, es repentinamente. El término repentinamente o de repente está relacionado con Babilonia. Vamos a ver cómo. Cuando dice que no dejó, pero eso vamos a ver cómo está relacionado el término repentinamente con Babilonia. Vamos a verlo más adelante. Pero aquí vamos a leer en esta parte donde dice que no dejó ir a sus cautivos. Y está diciendo que lo que yo ya les dije, que hace referencia cuando el Señor solicitó por medio de Moisés a Faraón, rey de Egipto, que dejara ir a su pueblo, y él se rehusó. El primer rey de Babilonia, ahora sí, el primer rey de Babilonia fue por supuesto Nabucodonosor. El último fue Belsasar. Para ambos vino la frase del vigía, del invisible vigía. Cuando lees los capítulos 4, ves el vigía invisible allí. En Daniel 4:31 estaba el vigía divino en la fiesta de Belsasar, el nieto de Nabucodonosor. Sí, en el libro Profetas y Reyes hay un capítulo, el capítulo 43, que es titulado El vigía divino, el vigía invisible. Así estos dos capítulos están unidos. Tienen mucho el uno del otro. ¿Cuáles capítulos están unidos y tienen mucho el uno del otro? El capítulo 4 de Daniel y el capítulo 5. Juntos tienen un vigía invisible. Y ese vigía invisible estuvo cuando vino la sentencia sobre el primer rey de Babilonia, que fue Nabucodonosor, y también estuvo para el último rey de Babilonia, que fue el nieto de Nabucodonosor. Muy bien, continuemos. Continuando acá entonces. La frase, a ti, oh rey, se te dice, el reino es quitado de ti, fue dicha a Nabucodonosor. ¿Fue también dicha a Belsasar? Sí. No exactamente en las mismas palabras, pero fue dicha también a Belsasar. En Daniel 4:31 fue dicha a Nabucodonosor. Le dicen, a ti
A ti dicen, el reino es traspasado de ti. ¿Cuándo le dijeron eso? Cuando Nabucodonosor vino el ángel y le dijo, el reino es traspasado de ti, y le dijo que iba a estar 7 tiempos o 7 años creyendo que era una bestia y viviendo como los bueyes en el campo y comiendo pasto como los bueyes. Entonces ahí le quitaron el reino durante 7 años y él estuvo loco. Cuando pasaron los 7 años, él recuperó su cordura y le dio gloria al Rey del cielo y se humilló. Asimismo, también se le dice a Belsasar que el reino es quitado de él. No con las mismas palabras, pero noten aquí donde se le dice a Belsasar que el reino es quitado de él. En Daniel 5, 25 al 28, dice, y la escritura que esculpió es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esa es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin, o sea, es quitado de él. Tekel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido dividido y dado a los medos y a los persas. Ahora noten, Belsasar murió, le quitaron el reino y murió, y su reino también murió. A Nabucodonosor, cuando le quitaron el reino, después lo recuperó y pudo vivir un tiempo más. Así que note que en ambos casos la frase fue 2520 años, porque Mene, Mene, Tekel, Uparsin tiene que ver con la profecía de los 2520 años de castigo. Mene es 1000 geras, y como es 2 veces Mene, Mene son 2000 geras. Tekel es la mitad de un Mene, que serían 500 geras, entonces serían 1000 y 1000, 2000 más 500, 2500. Y Uparsin es un ciclo que son 20 geras, así que Mene, Mene, Tekel, Uparsin son 2520 geras, porque eso también eran, Mene, Mene, Tekel, Uparsin eran las monedas del santuario. Continuamos leyendo. Y a Nabucodonosor, cuando le viene que tu reino es quitado de ti, que a él le dan 7 años de locura, creyéndose un buey y viviendo en el campo como un buey, comiendo pasto como los bueyes, fueron 7 años que él estuvo en ese estado mental, y 7 años bíblicos que tienen 360 días, si se multiplica 360 por 7, te da 2520. Entonces, en ambos casos, la frase, tu reino es quitado de ti, fueron los 2520 años de castigo de Levíticos 26. Lean Levíticos 26, allá están los 2520 años de castigo. Las 7 veces o 7 años, aunque el caso de Belsasar significó muerte para él y para su reino. Nabucodonosor, como ya les dije, vivió un poco más después de eso. El caso de Belsasar, su reino fue dado a los medos y los persas. El último rey, que fue Belsasar, cuando le fue quitado el reino se le entregó a los medos y a los persas. Pero en el caso de la Babilonia moderna, la de nosotros ahora, el reino es dado a los santos del Altísimo. Y vamos a ver en dónde nosotros concluimos que el reino que se les quita a ellos será dado a los santos del Altísimo. Vamos a verlo allá en Daniel 7, 25, 27. Dice, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo afligirá y pensará en mudar los tiempos y la ley. Y entregados serán en su mano hasta un tiempo y tiempos, y el medio de un tiempo, que son los 1260 años que empezaron en el 538 y terminaron en 1798. Entonces, dice, pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el extremo. Eso ocurrió, como ya les dije, en 1798, cuando le quitaron a
al papado le quitaron su poder cuando cayó el papado en 1798. Pero como está profetizado que para estos momentos, cuando el mundo invalide la ley de Dios y empiece a sacar leyes para obligar a guardar mandamientos de hombres y tradiciones de hombres y la ley dominical, entonces volverá a tomar poder. Entonces dice, entonces dice que esto que dice acá, que se cumplió, pero se sentará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el extremo. Entonces esto se aplica más para este tiempo que lo que fue para 1798. Y cuando le quiten el reino y su dominio y su trono en este tiempo, entonces el reino y el dominio y la majestad de los cielos, dice allá en Daniel 7, 25, 27, dice, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios les servirán y obedecerán. Entonces allí, Daniel 7:25 dice que ese reino que se le quita a ella será dado a los santos del Altísimo. Esto está siendo hablado contra el papado. Su reino fue quitado en 1798, como ya le dije, pero al fin será quitado de él otra vez en el fin del mundo. Esto fue dicho más para el fin del mundo que para... Esto fue dicho más para el fin del mundo, para la Babilonia moderna. Y eso también concuerda con Jeremías 5, 14, 50, 14 y 15, apercibidos contra Babilonia alrededor. Todos los que entensáis arco, o sea, todos los que tienen el mensaje presente, todos los que están con la Biblia, tirad contra ella, no escatiméis las saetas del mensaje presente ni de las palabras de la Biblia, porque pecó contra Jehová. Gritar contra ella en derredor, se rindió, han caído sus fundamentos, derribados son sus muros, porque venganza de Jehová. Porque venganza es de Jehová, tomad venganza de ella, haced con ella como ella hizo. Podría decirse que esto no es para el pueblo de Dios, sino para alguien más, pero Daniel 7, 25, 27 es lo que aclara que los que vencerán a Babilonia al fin del mundo con la palabra de Dios es el pueblo de Dios, dando el mensaje del fuerte clamor, justo como David dio el fuerte clamor a Goliat. En el pasaje de Profetas y Reyes dice que Babilonia caerá de repente. La palabra de repente significa caerá durante el tiempo del fuerte clamor. El fuerte clamor es simplemente el antitipo del clamor de medianoche que fue cumplido durante el movimiento milerita de 1840 a 1844. Y es una razón por la que yo estoy diciendo que es de repente, porque usted sabe que allí se aplica la parábola de las 10 vírgenes, que 5 fueron sabias y 5 fueron insensatas y no alistaron aceite, y cuando el novio se tardó, se les acabó el aceite, y cuando entraron a las bodas, cuando el novio tardó, se presentó una tardanza inesperada, y cuando ellas cuando al fin regresó el novio, ellas se habían quedado dormidas y de repente se oyó un clamor, viene el esposo, y ellas se despertaron de repente. De repente se oyó un clamor, viene el esposo, y ellas de repente se despertaron y empezaron a aderezar sus lámparas, y las insensatas no tenían aceite. Le pidieron aceite a las vírgenes prudentes, pero las prudentes ya no les quedaba aceite de sobre, les dijeron que no tenían para dar porque si no ellas se quedaban, que fueran a los que compraran y a los que vendían y compraran, y ellas se fueron a comprar. Y cuando regresaron ya habían entrado a las bodas, se habían cerrado la puerta, así que ellas tocaron la puerta y el maestro de la ceremonia salió y les dijo que no las conocía. Se quedaron por fuera, se les acabó el tiempo de gracia. Entonces, esto es relatado allí en el libro de Lecciones Objetivas de Cristo. En inglés se llama Christ's Object Lesson. Y
está en la página 405, 406, pero también encontramos otro párrafo que está también en ese mismo libro, Lecciones Objetivas de Cristo o Christ Objects Lecture. En la página 421.1, Christ Object Lecture, y el pasaje dice así, tiene un título que dice, es en una crisis que se revela el carácter. Cuando la voz ferviente proclamó a medianoche, he aquí viene el esposo, salid a recibirle. Y las vírgenes dormidas se despertaron de su letargo, y eso fue de repente, las cogió de sorpresa. Se vio que había hecho los preparativos, se vio quién había hecho los preparativos para el evento. Ambas partes fueron tomadas por sorpresa, así también los que no estudien esta palabra, los que no acepten el mensaje de Dios, cuando vengan todas estas cosas y vengan las 7 plagas y todo eso, serán tomados de repente por sorpresa. Pero una de esas partes, 5 de ellas, estaba preparada para la emergencia y la otra se encontró sin preparación. Así que ahora una calamidad repentina e inesperada, algo que pone el alma cara a cara con la muerte, mostrará si hay alguna fe real en las promesas de Dios. Mostrará si el alma está sostenida por la gracia. La gran prueba final llega al fin del tiempo de gracia humano, cuando será demasiado tarde para suplir la necesidad del alma. Ya será muy tarde para ir a comprar aceite. Y para las lámparas. La lámpara es la palabra de Dios. El aceite es el Espíritu Santo. Practicar y vivir esas verdades. Como les dije, está eso en Lecciones Objetivas de Cristo 421, párrafo 1. Y dice la nota, es en una crisis que el carácter es revelado. Y esta crisis en la que nosotros vamos a revelar el carácter de Cristo o el carácter del dragón es en la crisis de la ley dominical. Crisis, cuando la marca de la bestia, que está ya en la Biblia, es obligatoria. Cuando tomas todos estos pasajes de las lecciones objetivas de Cristo o Christ Object Lecture, referentes a las 10 vírgenes, el clamor referentes a las 10 vírgenes y el clamor de viene el esposo es de repente y ocurre durante el tiempo de la caída de la Babilonia moderna. Recuerden otra vez el verso que afirma que Babilonia es caída de repente, o sea, la coge por sorpresa. Los gobernantes, sus hombres sabios, sus capitanes, sus hombres poderosos, entonces dormirán, estaban ebrios con el vino de las doctrinas falsas de Babilonia, dormirán el perpetuo sueño para no levantarse jamás. Dice el rey cuyo nombre es el Señor de los ejércitos. Esto representa la verdad, pero al final del mundo estos príncipes, hombres sabios, capitanes, gobernantes, hombres poderosos, se embriagarán con el vino de Babilonia. Una cita aquí. Es nuestro deber individual andar humildemente con Dios. No hemos de buscar cualquier mensaje nuevo y extraño. ¿Qué dice que tenemos que hacer? Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Es un furor producido por las falsas doctrinas, y cuando los reyes, presidentes beben de este vino de furor de su fornicación, son incitados a airarse contra aquellos que no quieren estar en armonía con las herejías falsas y satánicas que exaltan al falso día de reposo e inducen a los hombres a pisotear el monumento conmemorativo de Dios. Los ángeles caídos sobre la tierra forman confederaciones con hombres malos, tales como cuáles confederaciones, como la ONU. Pero el verdadero director de toda esta rebelión es Satanás, vestido de ángel de luz.
Los hombres serán engañados y lo exaltarán al lugar de Dios y lo deificarán, pero la omnipotencia se interpondrá contra las iglesias apóstatas que se unan para exaltar a Satanás y se pronunciará la sentencia, por lo cual en un solo día vendrán tus plagas, muerte, llanto, hambre, y será quemada con fuego, y etcétera. El objeto de la predicación no es tanto, dice acá, testimonio para los ministros 61 y 62, llevar conocimiento. Sí debemos llevar un conocimiento inteligente a las almas, pero también las palabras del ministro deben llegar al corazón de los seres humanos, y eso sucede cuando el ministro tiene una relación personal con Dios y vive, practica estos mensajes que son los mensajes de verdad presente. Testimonios para los ministros 61 y 62 está eso. Ahora el pasaje de profetas y reyes cita también a Jeremías 50:24. Te puse lazos y aún fuiste tomada, oh Babilonia, y tú no lo supiste, por eso fue de repente, ella no lo sabía, y fue hallada y aún presa, porque provocaste a Jehová. Tiene palabras que se conectan con Isaías 7:13. ¿Y qué es lo que dice Isaías 7:13? Que es mensaje de lluvia tardía. Dice así: mas también estos cerraron con el vino, con el licor de las falsas doctrinas. Se entontecieron, el sacerdote, el profeta han errado a causa del licor, fueron trastornados por el vino, han divagado a causa del licor, erraron en la visión, tropezaron en el juicio, porque todas las mesas están llenas del vómito y suciedad hasta no haber lugar limpio. Aquí le enseñará, ¿a quién le enseñará conocimiento? ¿A quién le hará entender doctrina? A los destetados, a los arrancados de los pechos, porque mandamiento tras mandamiento, reglón tras reglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, a los cuales fue dicho, este es el reposo. Dice, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales es dicho, este es el reposo, el refrigerio, la lluvia tardía, dar reposo al cansado, mas no quisieron oír. La palabra pues de Dios les será reglón tras reglón, mandamiento tras mandamiento, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vaya y caiga, ¿quién? Babilonia. Caerá cuando se habla este mensaje, así como dice aquí en Isaías 28, del 7 al 13, caerán. Serán entonces quebrantados, enlazados y presos por causa de hablar esta verdad sin mezcla de error, tal como está en la palabra. Esas mismas palabras están en Jeremías 50. Y vamos a Lucas 21, 29 a 36. Y Lucas 21, 29 a 36 dice, y les dijo la parábola, mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan, viéndolo vosotros mismos sabéis que el verano ya está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo, dice el Señor, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Mirad por vosotros mismos que vuestros corazones no sean cargados de glotonería, embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga el reino sobre vosotros aquel día. Porque un lazo vendrá, caerá lazo, serán quebrantados y presos. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues, orando en todo tiempo, que seamos tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que han de venir y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Entonces dice, de cierto digo, no pasará esta generación, la generación del 9-11, hasta que todo se haya cumplido. La generación del 9-11 de cuando cayeron las Torres Gemelas. Cuando cayeron las Torres Gemelas, de ahí está en la generación que no vamos a pasar hasta que miremos cumplido todas estas cosas.
Dice Éxodo 10:1-7. Y dijo Jehová a Moisés, entra a Faraón, porque endureceré su corazón para mostrar mis señales en él. Dice él. Entonces Moisés y Aarón vinieron a Faraón y le dijeron que dejara ir a los hebreos. Y Faraón, como ya les dije anteriormente, se rehusó. Aquí yo traeré. Entonces el Señor le dijo que traería langostas, traería sobre las casas del Faraón, las casas de sus siervos, las casas de los egipcios, traería langostas. Y entonces los siervos de Faraón le dicen, ¿hasta cuándo nos ha de ser por lazo? Deja ir estos hombres para que sirvan a Jehová su Dios. ¿Acaso no sabéis aún que Egipto está destruido? Así que el pueblo de Dios, hablando las verdades divinas, le será por lazo a la Babilonia moderna, así como Moisés le fue por lazo a los de Egipto, al Faraón y a Egipto. Del mismo modo, el pueblo de Dios será un lazo para Babilonia al fin del mundo. Y vamos a cerrar con Mateo 24, 42, 51. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora vendría el ladrón, velaría y no dejaría minar su casa. Entonces dice, por tanto también vosotros estad apercibidos, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual el Señor puso sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? El alimento a tiempo es los eventos que están sucediendo ahora, decirle la verdad presente, lo que está pasando. Ese es el alimento a tiempo. ¿Quién es ese siervo fiel y prudente que está dando el alimento a tiempo? Y entonces dice, de cierto os digo, cuando su Señor venga, sobre todo sus bienes le pondrá. Pero al siervo malo que dice en su corazón, mi Señor tarda en venir, y empieza a golpear y a maltratar a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo y pondrá su parte con los hipócritas. Finalmente tenemos primera de Tesalonicenses 5:1-7, porque estamos diciendo, mi Señor tarda en venir. El día del Señor viene como ladrón en la noche. Pero ¿para quién viene como ladrón en la noche? Vamos a leer primera de Tesalonicenses, capítulo 5:1-7. Pero acerca de los tiempos y los momentos no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer que da a luz, y no escaparán. Mas nosotros los que estamos estudiando la palabra profética más segura, nosotros los que estudiamos la palabra profética más segura, hermanos, no estamos en tinieblas para que aquel día nos sorprenda como ladrón, porque nosotros somos hijos de la luz y del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por lo tanto, no durmamos como los demás, antes velemos y seamos sobrios, porque los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Así que todas estas cosas vienen juntas, y vienen juntas en el río Éufrates, el Éufrates moderno, que es la Babilonia moderna ahora, donde la Torre de Babel fue construida. La Torre de Babel, hablando del Éufrates antiguo, ya fue construida la Torre de Babel y fue construida Babilonia a las orillas del río Éufrates. Pero ahorita, entonces, ese Éufrates simbólico está construyendo su Torre de Babel, que es la ley del falso día de reposo, la ley dominical. Espero, hermanos, que hayan podido entender, que puedan entender este tema. Yo les voy a poner las notas en la parte de abajo del video. Denle me gusta,
suscríbase para que le sigan llegando los siguientes videos y acompáñenme a tener una palabra de oración. Oremos. Amado Dios, gracias por poder poner este tema en el registro público. Gracias, Señor, por acompañarme y poder grabarlo. Te pido, Padre, que visites a los que van a escuchar este tema con tu Santo Espíritu, que le des comprensión de estas cosas y que los llames para que se alisten como soldados en la batalla del Armagedón y puedan disparar las flechas del mensaje presente contra Babilonia. Son bendiciones que te ruego, no habiendo méritos en mí, sino en el nombre de Jesús. Amén.